virtual. Tienen a disposición la plataforma que vamos a ir eh, pasándole mucha información ahí, tenido, comunicándonos también por ese medio. Bueno, en semestres anteriores complementamos bastante la cátedra con visitas, que me parece que no va a ser tan factible este semestre por la situación. Pero no sé, hay que ir viendo cómo se desarrolla. Podríamos irnos a visita y conocer un poco su sistema de planificación y programación de la producción para complementar la, la teoría un poco con lo que hacen las empresas y cómo lo hacen, ¿verdad? Y también queríamos empezar un poco mostrando rápidamente el contenido y pues, bueno, y presentarnos un poco, ¿verdad? Yo soy Marcial Almada, ingeniero industrial de la FIUNA, y estoy como profesor asistente de la cátedra. La titular es la ingeniera Carolina Marín y está como eh, encargada de cátedra también la ingeniera Ninoca también. Buenas tardes, yo creo que en el grupo ya me presenté un poquitito. Soy Ninos Cacandia y voy a estar como auxiliar acompañando al ingeniero Marcial en el desarrollo de las clases y también junto a la ingeniera Marín, que hoy creo que no nos está acompañando en la clase, pero sí veo que está presente. En cualquier momento va a estar también desarrollando las clases con nosotros. A continuación les paso a mostrar el programa. Quiero que me digan por favor si es que ven mi pantalla. ¿Se ve, Sí, Inge? sí, ahí se ve Ahí bien. está. Entonces, el programa, Sí, un te dejo momentito la acá me palabra, coloco. Inge. Sí. Es todo el contenido que vamos a estar desarrollando a lo largo de este semestre. Bueno, eh, a ver, la primera unidad es un poco un pantallazo general de lo que son las operaciones. Bueno, ustedes ya conocen el término operaciones, ¿verdad? Creo que de otras materias, pero al principio se hablaba de lo que es producción, pero a medida que esto fue evolucionando también con eh, el tema de servicios, que cada vez tienen más impacto en las organizaciones, o sea, hay cada vez más organizaciones de servicios. Entonces, encasillar en producción queda un poco corto, ¿verdad? Y el término de operaciones abarca más, ¿verdad? Abarca lo que es producción propiamente dicha y también el tema de servicios. Entonces, el primer capítulo, la primera unidad es un poco eh, ver cómo fue evolucionando esto, ¿verdad? Y algunos conceptos de lo que son las organizaciones, ¿verdad? Y un poco cómo funcionan. La unidad 2 también, ¿verdad? Funcionamiento de una organización, estructura de una organización. Tenemos que ir conociendo eso para después entrar más en sus procesos. Y con el tercer capítulo sí ya empezamos un poco con estrategias de operaciones, un poquito de planificación estratégica porque después ustedes dan eso como una materia específica, ¿verdad? Conceptos de productividad y calidad, eh, etcétera. En la unidad 4 sería una herramienta muy importante para lo que es la planificación. Para planificar tenemos que saber un poco, eh, qué es lo que tenemos como mercado, ¿verdad? Eh, puede ser mercado, ventas, qué es lo que la empresa va a vender y debería de producir en el tiempo. Entonces, esta herramienta nos permite un poco, como su nombre lo dice, pronosticar el movimiento futuro en cuanto a ventas o producción de las empresas, ¿verdad? Entonces,
tomando en cuenta datos de años anteriores de ventas o de producción. Podemos hacer pronósticos a futuro para ir planificando justamente los años venideros, o sea, los años posteriores al presente. Entonces, para eso nos sirve esta herramienta, lo que es pronóstico, de modo a poder hacer una planificación a largo plazo, ¿verdad? Como ustedes saben, planificación se refiere más a todo lo que la empresa haría a largo plazo, duro a 2, 3 años. Y programación son plazos más cortos, ¿verdad? Son los movimientos de producción o de la empresa en plazos cortos de una semana, un mes, máximo 2 meses, ¿verdad? A eso se centra lo que es programación, y planificación ya son, o sea, valga la redundancia, planificaciones a más largo plazo, más estratégicas, 2, 3 años. Bueno, el capítulo 6, perdón, el capítulo 5, vamos a ir conociendo un poco más los procesos, ¿verdad? ¿Qué tipos de procesos podemos encontrar en una empresa? Sabemos que tenemos distintos tipos de empresas, ¿verdad? Y dentro de esa gran variedad de empresas, otra vez podemos encontrar distintos tipos de procesos. Por ejemplo, una fábrica de autos, que es muy distinto a una refinería de petróleo, proceso bastante distinto. Y vamos a ir un poco caracterizando las distintas posibilidades de proceso que tenemos para ir analizándolos, ¿verdad? Ahí también tenemos una herramienta muy interesante, que son los flujogramas de proceso, ¿ah? Que nos permiten un poco conocer cómo se desarrollan los procesos, y principalmente esta herramienta nos sirve para identificar tiempos muertos o tiempos que no generan valor, o actividades que no generan valor, o duplicación de actividades, ¿verdad? Posteriormente tenemos la unidad 6, donde analizamos la capacidad que tiene la organización en cuanto a producción, ¿verdad? Cuánto podemos producir, inclusive esa capacidad en base a nuestra planificación podemos ir analizando también a futuro, ¿verdad? Presente, y en base a los pronósticos a futuro, saber cuánto somos capaces, ¿verdad? ¿Qué somos en cantidad? ¿Qué somos capaces de producir? Soy capaz de producir 1000 toneladas de tal producto al año, 100 al mes, o tengo una capacidad ociosa del 20%, ¿verdad? Analizar un poco la capacidad total y la capacidad real o la capacidad ociosa de las empresas. Eso inclusive puede ir variando, o sea, si de repente hacemos una planificación y vemos que nuestras ventas bajan, entonces tenemos que ajustar la capacidad a menor venta. O si el pronóstico que nos sale que nuestras ventas van a subir, entonces esa capacidad también tenemos que ajustar de modo que no nos demos cortos. Bueno, después tenemos la unidad 7, distribución en planta, que es un poco, ustedes ya seguro conocen el concepto del layout, ¿verdad? La distribución de planta, las distribuciones más adecuadas para cada tipo de proceso. En general vamos a ir viendo eso dentro de lo que es distribución en planta. Y el capítulo 8 es el meollo de toda la cátedra, que es programación y planeación. Planeación, como dijimos, es un poco a más largo plazo, según la planificación estratégica, ¿verdad? Y con una herramienta que nos da números más concretos de pronósticos, por ejemplo, ¿verdad? Podemos ir haciendo planeación a largo plazo y a futuro. Y programación, que es más operativo. Programación que es, como les dije, puede ser, inclusive puede ser diario, ¿verdad? Diario, semanal, mensual y máximo bimestral, ¿verdad? Pues ya es
ahí específicamente tenemos que decirle a cada sección qué hacer, a cada máquina qué hacer, a cada operador qué hacer, entonces ya es más específico, ¿verdad? Porque es programación. Bueno, ahí el 9 ya específicamente es programación de operaciones, más específico, ¿verdad? Vamos a ver distintos tipos de programación de operaciones. Ahí inclusive vamos a hacer algunos programas de producción. O sea, ustedes van a hacer sus programas de producción con algunos ejemplos. Y lastimosamente, no sé si vamos a poder hacer la visita donde vamos a poder conocer también cómo programan otras empresas, ¿verdad? Hay que ver si ahí se puede hacer virtual o qué. Pero está un poco complicadito hacer esas visitas. Y el capítulo 10, que es planeamiento de requerimiento de materiales, ¿verdad? O sea, una vez nosotros ya hasta ahora, hasta el capítulo 9, planificamos, inclusive programamos más específicamente, pero en esa operativa no nos tiene que faltar nada, ¿verdad? O sea, tenemos que también planificar todos los recursos de la empresa, ¿verdad? En realidad aquí habla de requerimiento de materiales, pero en realidad hay que planear más cosas, ¿verdad? Hay que planear materiales, eh, la mano de obra también, ¿verdad? O sea, también la suficiente cantidad de mano de obra para llevar a cabo nuestros programas o planes. Por supuesto, las materias primas suficientes también tenemos que tener planeados, ya sea a largo, mediano o corto plazo. Y eso es un poco lo que es la planeación de requerimiento se suele decir más también recursos, ¿verdad? O materiales, ¿verdad? Pero más general sería planeación de requerimientos de recursos para cumplir nuestros programas o planes, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, solemos tener algún contacto con lo que es el SAP, que es uno de los programas conocidos de MRP o planeación de requerimientos de materiales. No sé si ya escuchó alguno de ustedes hablar del SAP. Pregunto, ¿alguien escuchó ya hablar del SAP? ¿Ninguno? Por mi parte, no, profe. Yo no escuché aún. Ya, ya. Y el SAP es un sistema, ¿verdad? Un sistema que planifica todos los recursos de la empresa. Un sistema informático, ¿verdad? Donde el sistema controla todo lo que es inventario, producción, mantenimiento. Por ejemplo, al hacer una venta de un producto, el SAP ya, por ejemplo, descuenta el stock de producto terminado, ese producto que se vendió, ¿verdad? Y factura, o sea que eh, vamos a decir que se vende un producto y ya saca del sistema todo lo que está relacionado a ese producto, ¿verdad? Había un espacio, ese producto estaba ocupando un espacio en el depósito, ¿verdad? Estaba inventariado y bueno, todo eso ya descuenta el producto, ¿verdad? El sistema. O sea, maneja todos los recursos de la empresa. Bueno, y eh, no sé, ingeniera, si puedes un poco hablar de las evaluaciones. Sí, todo esto vamos a estar encontrando en el aula virtual. Si es que alguno ya estuvo mirando, puede entrar en el aula virtual de planificación y control. Ahí tenemos el calendario académico, el reglamento vigente para este semestre.
Tenemos el programa que recién le estuvo explicando el ingeniero Marcial. También tenemos el diseño instruccional, que sería esto. Creo que algunos, o sea, todos ya conocen el diseño instruccional porque desde el semestre pasado estuvimos utilizando. Tenemos todos los contenidos a desarrollar por semana y la forma en que vamos a ir desarrollando. Tenemos lo que vamos a ver en la plataforma, cómo vamos a desarrollar las videoconferencias y los materiales didácticos a utilizar para todo el semestre. Cuando tengan tiempo pueden echarle una miradita. Cualquier consulta, estamos aquí para ayudarles. Siguiendo un poco con el aula virtual, también tenemos la guía didáctica, donde también ya el semestre pasado estuvimos trabajando con ellos. La presentación de los docentes que estamos con ustedes y la presentación también de la cátedra en sí. Para la evaluación de la cátedra, les preparamos una pestaña donde los parciales se van a dividir en un total de 24 puntos el primer parcial. El segundo examen parcial va a ser de 36. Vamos a tener un trabajo práctico de 10 puntos. En el transcurso del semestre vamos a darle las indicaciones para el desarrollo del mismo. Y el examen final de 30 puntos, como siempre. Las evaluaciones van a ser presenciales, siempre teniendo en cuenta las medidas sanitarias vigentes e impuestas por el Ministerio de Salud. Todo, como les dije, todo podemos encontrar en el aula virtual. Tenemos una parte de avisos donde vamos a estar avisando algunos temas importantes y si alguien tiene alguna consulta puede dejar acá o de forma más rápida por el grupo del WhatsApp donde vamos a estar atendiendo. Después tenemos el enlace para las clases. Para los días miércoles vamos a estar iniciando a partir de las 18. Si nos retrasamos, vamos a retrasarnos unos 10 o 15 minutos. Cualquier cosa, como les dije, vamos a estar avisando. Pero aquí siempre va a estar el enlace. Tenemos el contacto de la profesora Marín, su correo electrónico por si quieran escribirle algún WhatsApp, algún correo electrónico, el correo del ingeniero Marcial y mi correo. Después ya tenemos el desarrollo de la primera unidad. No sé si alguien tiene alguna duda, podemos aclarar ahora o de acuerdo a lo que usted diga, ingeniero. Sí, y escuchamos si tienen una consulta. La ingeniera Carolina Marín va a estar un poco concentrada en lo que son los software que está implementando la facultad. Con ella van a estar viendo eso. No sé si la ingeniera está para comentarnos algo al respecto o en las próximas clases. Seguro ya escucharon hablar de los software que compró la facultad y que van a estar a disposición de la cátedra. Y la ingeniera Marín va a estar encargada de interactuar con ustedes con respecto a los software. En las clases Y siguientes creo que sí, ella nos estaría comentando un poco de eso. sí, cuando llegue el momento. Sí. Nuestro libro también, vamos a Sí. presentar que es, Sí, tenemos el libro que es de administración de operaciones, ahí creo que se ve bien. sí, Administración de operaciones, que es del Chase y Jacobs. Está disponible también en el aula virtual en la parte de webgrafía. Cualquier cosa podemos pasarle también por WhatsApp si es que no pueden descargar. También tenemos otro libro que es bastante interesante, que está como libro base, que es Principio de Administración de Operaciones, Phaser y Render. Ingeniero, se ve todo, ¿verdad? sí, se ve todo. También está disponible en
el link para descargar, pero si alguien tiene algún inconveniente para descargar, nos avisa nomás y le pasamos por correo o por WhatsApp, que también facilita bastante la descarga de los libros. Bueno, y no sé si tienen consultas sobre el contenido, sobre la evaluación. Vamos a ver ahora. Si no, podemos ir empezando un poquitito con la introducción, con el capítulo introductorio. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera clase, que es la unidad 1. Y queda a tu cargo, Inge, para iniciar. Bueno, entonces habíamos visto un poco el contenido global de la materia, ¿verdad? Aquí tenemos un poco lo que abarca lo que es la administración de operaciones, ¿verdad? Los conceptos de administración y control de producción, eficiencia, eficacia y valor, que son conceptos que ustedes ya manejan un poco de otras materias. Las operaciones como función dentro de la empresa, todo esto dentro de un sistema de operaciones, ¿verdad? El concepto de este sistema. La diferenciación de lo que son bienes y servicios, un poco el enfoque estratégico de las operaciones, que como dijimos vamos a ver lo básico, pero porque ustedes ven después en una materia específica, y cómo fue evolucionando todo el tema de la administración de operaciones. Ya un poco este capítulo. Bueno, entonces, generalmente los administradores de operaciones se ocupan de planificar, organizar y controlar la producción, ¿verdad? Dicho en forma sencilla, es el que tiene la responsabilidad de que se haga el trabajo, ¿verdad? O sea, que hay que producir. Tampoco la función del administrador de operaciones. Normalmente para conseguir que se haga ese trabajo o para producir se requiere cierto liderazgo, ¿verdad? Algún tipo de los diferentes tipos de liderazgo. Hay que tener algún tipo para que la gente ayude a conseguir ese objetivo de producir. Bueno, y esa es una palabra muy importante dentro de lo que es la administración de operaciones, el liderazgo, ¿no? Porque o si no es un poco difícil también dirigir si no existe ese liderazgo. Ahí hay distintos tipos de liderazgo. Está el liderazgo experto, que es el deseado, uno de los deseados, ¿verdad? Pero hay otro tipo de liderazgo. Muchas empresas, por ejemplo, hay un liderazgo que es impuesto cuando son empresas familiares, ¿verdad? Y ese liderazgo de repente recae en algún miembro de la familia y es un liderazgo impuesto. De repente el líder puede tener o no esa experticia, que es lo ideal, pero de repente puede ser que tampoco no. Pero yo creo que podemos darnos cuenta de que un liderazgo es importante para poder llevar adelante el hacer. Siguiente, Inge. Bueno, entonces ahí tenemos un resumen de administración de operaciones en esas letras A o S, administración de operaciones, ¿verdad? Y lo que se busca es realizar el trabajo de forma eficiente, sin errores, o sea, con defectos y a un costo competitivo. El costo, vamos a decir, competitivo por ahora, ¿verdad? O sea, de forma sencilla, a bajo costo. Bueno, ¿y qué es lo que son las operaciones? Son procesos que se emplean para transformar los recursos
que posee una empresa en los productos y servicios que buscan los clientes. O sea, un poco una definición de lo que son operaciones. Entonces, transformación de los recursos de la empresa en productos y servicios que desean los clientes. Y está muy ligado a lo que es suministro, que es el abastecimiento de los materiales y servicios que entran y salen de los procesos de transformación de la empresa, ¿verdad? O sea, entran materias primas y salen productos terminados normalmente. Entonces, podemos definir la administración de operaciones como el diseño, la operación y la mejora de los sistemas que crean y entregan productos y servicios de una empresa. O sea, tenemos dos definiciones ahí. En el cuadro en blanco una operación más sencilla y en otro ya utilizando un poco ya más conceptos. Pero básicamente es lo mismo. Bueno, estos conceptos creo que ustedes conocen, ¿verdad? Eficiencia, eficacia, valor. Eficiencia es producir utilizando o sea el más bajo costo posible, ¿verdad? O sea, utilizando los menores recursos posibles. Y eficacia es hacer lo correcto para crear el valor máximo posible para la compañía. O sea, eficacia, por ejemplo, es entregar a tiempo y las cantidades que nos pidieron. Debe ser eficaz, por ejemplo. Y después tenemos valor, que es la relación entre la calidad y el precio. Y ahí abajo tenemos un ejemplo de cómo podemos ver lo que es el término valor, ¿verdad? Cómo podemos valorar, valga la redundancia, en un ejemplo. Siguiente. Bueno, acá tenemos un poco un resumen. Como dijimos, podemos ver distintos tipos de organizaciones con diversas funciones, ¿verdad? O sea, cada organización tiene un poco distintas funciones. Las funciones serían funciones que nosotros escuchamos en todas las empresas, ¿verdad? Ingeniería, logística, contabilidad, finanzas, recursos humanos, marketing, ¿verdad? En casi todas las empresas escuchamos eso. Pero todas tienen en común que realizan operaciones para la generación de bienes o de servicios, ¿verdad? Eso es algo común. Ya tenemos diversas funciones, pero tenemos que tener la operación. La operación es la que se encarga de, como decimos vulgarmente, producir, ¿verdad? O generar el servicio. Es lo que dice ahí en celeste, ¿verdad? Todas las organizaciones para producir deben tener su sistema de operaciones. Y eso. Bueno, acá tenemos un esquema de lo que es el proceso de conversión. Y esto se aplica a todas las empresas. Pero, o sea, todas las empresas tienen un proceso de conversión, ya sea de bienes o de servicios. Y a ese proceso de conversión entran insumos. Tenemos ahí los ejemplos de insumos. Y salen productos. Productos que pueden ser bienes o servicios. Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, arriba está esta flecha que viene arriba, que son las fluctuaciones aleatorias, que son, ¿cómo podemos llamarle? Elementos indeseados que, por más que son indeseados, siempre aparecen, ¿verdad? Y que nos rompe un poco ese esquema ideal que tenemos de que nuestro proceso le metemos insumos y automáticamente van produciendo productos, valga la redundancia, ¿verdad? Tenemos ahí ese elemento distorsionador. ¿Qué, por ejemplo, les parece que pueden ser esos elementos distorsionadores del ideal de meter insumos, producir y sacar productos? ¿Qué podría ser? ¿Alguna falla de alguna maquinaria o algo así puede ser, profe? Sí, son esas, ¿verdad?
Esas son unas fluctuaciones aleatorias que de repente esas podrían ser controladas con buen mantenimiento, ¿verdad? Pero hay otras, por ejemplo, que son totalmente incontrolables. Por ejemplo, en nuestro país tenemos muchos los cortes de energía, ¿verdad? Esa es una fluctuación aleatoria totalmente incontrolada. Entonces, nosotros tenemos un programa de producción para la semana, pero de repente en esa semana se vino una tormenta y se nos fue la energía eléctrica 3 o 4 horas y ahí nuestro ideal de que metemos insumos, procesamos y nos saca productos, ahí en realidad estuvo parado nuestra organización unas cuantas horas, ¿verdad? Por una cuestión totalmente ajena a nuestro control. Bueno, esa es la flechita que nos viene de arriba y muchas veces, en realidad, en vez de ser algo esporádico, muchas veces, a veces hasta se pueden convertir en la regla, ¿verdad? Como son en nuestro país los cortes de energía, sobre todo en el verano, ¿verdad? Bueno, y eh, podés retroceder, Inge. Entonces, eso nos obliga, por ejemplo, las fluctuaciones aleatorias o otros factores, nos obliga a que tengamos que ir haciendo ajustes. O sea, tenemos que ir controlando y lo que no está saliendo como debería, entonces tenemos que ir haciendo ajustes, o sea, comparaciones y ajustes. Es lo que conocemos como feedback o retroalimentación. Bueno, entonces este esquema tienen todas las empresas y cambian de repente los insumos, o sea, cambian los elementos, ¿verdad? Cambian sus insumos, cambian su proceso, cambian los productos que generan, cambian los problemas que tienen y cambian sus tipos de feedback. Bueno, siguiente. Bueno, y acá tenemos unas funciones que son muy importantes de apoyo a lo que es producción, ¿verdad? Donde con las preguntas nos explican un poco la importancia de cada una de estas funciones. Y están muy interrelacionadas, ¿verdad? O sea, si no se nos compran los insumos, no podemos producir. O sea, nosotros sabemos qué producir, cómo producir, cuánto producir, cuándo producir, dónde producir, pero si de repente falla compras y no tenemos insumos, todo eso que sabíamos no se puede cumplir, ¿verdad? Bueno, y así también inventarios que tienen también su incidencia, muy importante. Inventario es muy importante porque de repente inventario implica costos, ¿verdad? Y también debería verse la forma de optimizar. Calidad, que también es muy importante porque incide en la eficiencia de la producción, ¿verdad? Cuanto más, con mayor calidad producimos, somos más eficientes. Bueno, entonces aquí tenemos ya un poco centrado en lo que es operaciones, ¿verdad? O sea, el subsistema de producción. Y ahí le tenemos al ingeniero de planta. Esto, por naturaleza, corresponde a nuestra carrera, ¿verdad? El gerente de operaciones, ¿verdad? Es una función que corresponde a nuestra carrera, ¿verdad? Y ahí tenemos un poco las responsabilidades que nos corresponden. Directa o indirectamente. Por ejemplo, muchas veces el mantenimiento no es necesario que lo realice el gerente de operaciones, pero sí tenemos que estar estrechamente trabajando con la gente de mantenimiento. Puede ser una función que dependa de nosotros o puede ser que no, pero sí o sí trabajamos con ellos, ¿verdad? Aquí hay que tener en cuenta, o sea, yo digo que el gerente de operaciones es el director de la orquesta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le va a definir a la gente de mantenimiento
cuándo entrar a hacer sus intervenciones. Eh, También tiene mucho que ver con control de calidad, aunque el control de calidad de repente es ideal que sea externo, ¿verdad? Porque muchas veces esa función es mejor que, o sea, es difícil de repente autocontrolarse, entonces algunas operaciones optan porque el control de calidad no dependa del gerente de operaciones, sino que, por ejemplo, dependa directamente del gerente general para que no haya ahí algún tipo de conflicto de intereses, pero eso depende de cada organización. Abastecimiento es muy importante, ya dijimos, ¿verdad? Que si eso falla, falla todo nuestro programa y nuestra planificación. Y planificación y control, eso sí, normalmente toca directamente, o sea, directamente el jefe, el gerente de operaciones, tiene una incidencia directa en lo que es planificación y control de la producción, ¿verdad? Y lo otro, dependiendo del tipo de empresa, también puede tener incidencia o puede estar delegado, pero bajo supervisión del gerente de operaciones. Siguiente. Bueno, acá tengo un ejemplo de un banco, ¿verdad? De repente dijimos que esto se fue un poco saliendo de lo que es producción y fue entrando un poco en lo que es, o sea, cada vez más en realidad en lo que es servicios, ¿verdad? Entonces acá tenemos un ejemplo de una organización de servicio, que varía un poquito de lo que es producción. Acá no tenemos tanto mantenimiento, ¿verdad? Sino que más bien son otras funciones las que interactúan con las operaciones. Acá lo fuerte sería las operaciones financieras, ¿verdad? Siguiente, esto sería lo mismo, ¿verdad? Es una compañía aérea que mayormente también es una organización de servicios, ¿verdad? Ofrece un servicio de transporte. Y ahí podemos ver todas sus funciones. Y siguiente tenemos una fabricación, ¿verdad? Y ya estuvimos hablando un poco de las funciones que eh, que intervienen en lo que es fabricación de un producto. Pero acá lo más fuerte podemos decir que es la función operación o fabricación del producto. Y los otros serían más bien de soporte. Con eso no tenemos que quitarle la importancia a finanzas, ¿verdad? Porque si finanzas, por ejemplo, tiene inconvenientes, podemos tener inconvenientes también en la provisión de materia prima, pago de salarios, etcétera, etcétera. Entonces hay siempre cierta relación, interrelación. Siguiente. Bueno, acá tenemos un poco una diferenciación entre las características de lo que es manufactura y servicio, ¿verdad? Que ustedes pueden ir mirando. Está muy bien explicado cada una de las características distintivas, ¿verdad? Eh, Resultado tangible, manufactura, el consumo a lo largo del tiempo, servicios inmediatos. Ahí podemos ver, por ejemplo, una gaseosa que no se consume en el instante, sino que se consume en el tiempo, ¿verdad? Puede ser una semana, a los 2 meses de haber sido fabricado. Sin embargo, por ejemplo, un peluquero, el consumo del producto es inmediato, el servicio, ¿verdad? Nos sentamos ahí, nos peluquea y terminó el, la producción, vamos a decir, por decir de alguna manera. Y así podemos ir mirando las diferentes características y sus diferencias de lo que es manufactura y servicio.
Bueno, entonces acá tenemos un lavarropa, ¿verdad? Y podemos ver sus características que al ver así un producto creo que se entiende bastante bien, ¿verdad? Podemos inventariar, por ejemplo, lavarropas. No podemos inventariar corte de pelos, ¿verdad? El cliente no tiene nada que ver con la fabricación del lavarropas, ni conoce siquiera la fábrica. Sin embargo, el peluquero se va al local donde se va a peluquear y tiene una interacción con el peluquero, inclusive le dice sus gustos, la forma en que quiere que le corte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siguiente. Y las características de los servicios, ¿verdad? En este caso, un dentista y podemos ver sus características que son bastante eh, claras leyendo. Se consumen y producen y consumen simultáneamente, gran interacción con el cliente, etcétera, etcétera. Y algunas diferencias entre bienes y servicios. Bien, creo que es bastante claro. Seguimos. A ver. Bueno, aquí los bienes incluyen un servicio y los servicios incluyen un bien. Acá tengo una explicación de eso. Creo que se entiende también bastante bien. Siguiente. Bueno, y esto podemos dejar como tarea, ¿verdad? Para ir practicando un poco lo que es el sistema de operaciones, ¿verdad? Acá tenemos como ejemplo lo que es el hospital, la fábrica de autos, donde podemos ver los insumos, recursos, el proceso de transformación y el producto generado, ¿verdad? Ahí tenemos desarrollado para hospital, fábrica de automóviles y si pueden desarrollar los siguientes. Y nos envían como una pequeña tarea, ¿verdad? Desarrollar para un restaurante sus insumos, recursos, función de transformación y el producto generado y para lo demás que está ahí abajo. Pequeño ejercicio. Bueno, aquí vemos un poco eh, cómo está a nivel macro, cómo se ubica lo que es el sistema productivo. Y esto es muy importante, ¿verdad? O sea, nuestra materia es operaciones y muchas veces se comete el error, muchas organizaciones cometen el error de centrarse y tener la mejor operación posible. Y yo les pregunto, ¿les parece que eso es lo más importante dentro de un esquema macro o no? ¿Qué, qué les parece? ¿Qué opinan al respecto? Aquí tenemos, hablamos de el sistema productivo, hablamos de estrategia de operaciones y arriba está el mercado y debajo del mercado una estrategia corporativa. Entonces la pregunta es, ¿sería lo más importante ahí el sistema productivo o qué piensan ustedes? Me gustaría escuchar una opinión. La pregunta concreta es, ¿qué es más importante, el mercado o la producción? Creo que los dos tienen la misma importancia, ingeniero. Y teóricamente no.
teóricamente lo más importante es el mercado, porque si no vendes, no tenés nada que producir. Entonces, muchos autores dicen que es un error prestarle más importancia a la producción que al mercado. O sea, el mercado, por eso en este esquema le pone al mercado arriba, ¿verdad? O sea, dentro de lo que es la estrategia de una empresa y para que ésta sea exitosa, lo más importante siempre es el mercado, o sea, vender más. O sea, normalmente las planificaciones estratégicas suelen salir como objetivos vender más o tener mayor rentabilidad. Y mayor rentabilidad normalmente eh, o sea, tiene más impacto vender más en la rentabilidad que de repente tener un super sistema bien afilado, un super sistema de producción bien afilado, ¿verdad? Y muchos autores, por eso dicen que dentro de una planificación estratégica es más importante el mercado. O sea, eso está en el top. Mercadeo, y en base al mercadeo se define la estrategia operativa perdón, la estrategia de la empresa, y después, en base a la estrategia de la empresa, baja la estrategia de operaciones. Por ejemplo, la estrategia corporativa puede ser, por ejemplo, puede ser, voy a hacer la empresa que produce más barato en el mercado, a vender más, ¿verdad? Voy a producir más barato y voy a vender más. Esa puede ser una estrategia de la empresa. Por ejemplo, el diario Popular. El diario Popular, por ejemplo, la empresa, su estrategia corporativa es ser el diario más económico. Y le va bien. Entonces ellos definen eso como estrategia corporativa y eso después tiene que bajar a la operación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que voy a hacer el diario más barato, no le voy a contratar al periodista más renombrado del mercado. Entonces mi operación está ahí acorde a la estrategia corporativa. ¿Entienden? Otro ejemplo. Voy a importar, mi estrategia corporativa es voy a importar autos chinos, ¿verdad? Entonces, todo mi sistema operativo, yo me baso en esa estrategia. No sé si se entiende. Para ser más fácil, voy a producir autos chinos. Vamos a producirlos de autos chinos. Si yo voy a producir autos chinos, digo de que mi estrategia es producir un producto barato y que mi éxito va a ser vender cantidad, ¿verdad? No calidad. Y eso tengo que aterrizar a lo que es operaciones, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente yo no voy a comprar las mejores y más caras máquinas europeas para fabricar autos chinos. Pero entonces de esa forma yo bajo mi estrategia a mi fábrica, sino que voy a comprar probablemente máquinas de costo medio bajo para producir un producto de calidad media, vamos a decir. Entonces, de esa manera, mi estrategia corporativa, yo bajo a mi fábrica. Ahora, yo, caso contrario, puedo decir, voy a fabricar el mejor auto del mundo, ¿verdad? Ahí mi enfoque, mi estrategia es calidad, ¿verdad? Ya no es costo bajo. ¿Y cómo bajo eso a mi fábrica? Yo para producir el mejor auto del mundo no voy a comprar las máquinas baratas, ¿verdad? Sino que tengo que comprar las mejores máquinas del mundo también para producir ese producto de alta calidad. Lo mismo los recursos humanos, tengo que tener los mejores recursos humanos,
tengo que comprar los mejores aceros, los mejores plásticos. En síntesis, lo que quiero decir es que la estrategia corporativa tiene que bajar a todos los niveles de la organización. Eso es un poco lo que nos quiere decir este esquema. Bueno, acá tenemos un poco cómo fue evolucionando el tema de administración de la producción y operaciones. Casualmente luego empieza con producción porque antes hablábamos de producción y después se fue ampliando más a operaciones cuando entraron los servicios, ¿verdad? Y esto pueden ir mirando ustedes para que yo no le vaya leyendo. En todo caso, después hacemos las consultas que ustedes tengan al respecto, ¿verdad? No sé. Bueno, acá empezó en el 80. Bueno, ahí están un poco las características de los 80. Bueno, entonces las responsabilidades específicas del gerente de operaciones: calidad del producto, productividad general, costo competitivo y satisfacción del cliente. Eso son las 4 responsabilidades más importantes del administración de operaciones, ¿verdad? Y dentro de lo que es cómo se fue estudiando el tema de administración de operaciones, fueron surgiendo enfoques, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos es el enfoque de comportamiento, que él empezó a tener en cuenta a las personas, ¿verdad? O sea, allá por principio del siglo pasado, qué sé yo, en los años 1920, 1930, las empresas le consideraban a las personas como un robot. O sea, de repente era un número que lo único que tenía que hacer era producir, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos, ¿verdad? Ustedes saben que eso no es así, ¿verdad? Sino que todas las organizaciones se dieron cuenta de que una persona, cuando se le estimula, cuando tiene ciertos estímulos, que no necesariamente es solamente dinero, sino que hay varios estímulos, esa persona reacciona y puede generar productos con mayor calidad y puede dar mayor productividad, ¿verdad? Ese es un poco el enfoque de comportamiento que empezó bueno, depende del país, ¿verdad? Empezó a tenerse muy en cuenta a partir de los años 50, 60, 70, 80. Pero anteriormente, o sea, teníamos una fábrica y teníamos máquinas y teníamos una cantidad de personas, ¿verdad? Era un número. Tengo 50 empleados y que lo único que a mí me interesaba era que produzca, ¿verdad? Como dijimos, con el tiempo nos fuimos viendo de que al darle ciertos estímulos a esas personas, podíamos aumentar la calidad y la productividad de la empresa, que es el enfoque de comportamiento. Siguiente. Bueno, esta evolución de la administración de operaciones hasta lo que conocemos hoy hicieron que se generen empleos, que es lo que a nosotros nos interesa como ingeniería industrial, ¿verdad? Y podemos encontrar nichos de trabajo en todos estos puestos, ¿verdad? Que algunos, por ejemplo, en mi época no era tan típico que un ingeniero industrial se emplee en un banco, por ejemplo, pero hoy ya es bastante, son puestos donde se requiere de ingeniero industrial, ¿verdad? O sea, en mi época, cuando yo era estudiante, todos pensábamos que íbamos a parar como gerente de producción, ¿verdad? De una empresa. Bueno. Y Bibliografía sería esta, Inge. sí, que ya habíamos visto, ¿verdad? Son los libros recomendados, pero
la mayor parte de los materiales son del chasis. Bueno, y esto era un poco lo que queríamos ver con ustedes hoy. Si tienen preguntas con respecto a lo que vimos o miran el material y vemos en la siguiente clase. En general, la idea es que estas reuniones sean no muy largas, ¿verdad? 45 a una hora. Serían como tutoriales, más que nada. Entonces, si ustedes analizan los materiales en la siguiente tutoría, la próxima semana, podemos ir discutiendo sobre preguntas o dudas que tengan sobre los contenidos de este capítulo. Y bueno, quedamos abiertos a consultas, preguntas, dudas, sugerencias. Ahora, Profe, yo tenía una consulta. sí, Con respecto a, nosotros vamos a utilizar en esta materia, vamos a utilizar algún programa, algún software, vamos a utilizar, eso quería saber. sí, y esos son hay dos software que van a ir viendo con la ingeniería marina, que adquirió la facultad. Y sobre eso van a ir viendo con la ingeniera marina, algunos ejercicios. Eh, esos, eh, esos software de repente no son exclusivos para planificación de la producción, ¿verdad? Pero hay componentes que podemos ir utilizando, pues de repente también incluye logística, incluyen otras materias, o sea, son transversales, ¿verdad? Y las partes que a nosotros nos sirve, vamos a ir viendo en la materia con la ingeniería marina, principalmente. Bueno, yo tengo una parte práctica, o sea, no sería práctica, sino una introducción y un repaso más o menos de todo lo que estuvimos viendo con el ingeniero Almada, para que después vayan realizando los ejercicios. Les quiero mostrar un poquitito, un ratito nada más para no alargar tanto la clase. Como les había dicho el ingeniero Almada, la idea es que tengamos eh, estos espacios no muy largos, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? ¿Me pueden dar un retorno, por favor? Sí, profe, se ve. Ok, perfecto. Estaremos dividiendo, como el contenido es un poco extenso, tenemos 12 unidades por desarrollar y cada unidad es bastante larga, entonces vamos a estar dividiendo las videoconferencias. Tendríamos una parte teórica y luego una parte práctica de 45 minutos a una hora con algunos ejercicios para ir complementando y fijando bien los conceptos. Hoy, por ser el primer día, vamos a dar rápidamente las dos partes juntas y como es bastante teórico, entonces vamos a hacer todo de una vez. A ver si alguno me puede decir por qué eligió, por ejemplo, esta carrera, ingeniería industrial, siendo que podíamos haber elegido ingeniería electromecánica, civil, no sé, una o dos personas que se animen a dar un poco su opinión. Y la verdad que, profe, yo elegí la carrera porque es una carrera bastante dinámica, bastante amplia, que agarra muchas ramas de lo que es el día a día puedes entrar en cualquier lugar a gerenciar,
a realizar planificaciones, organizaciones de proyectos, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver la rama de ingeniería y, no, y también lo que sería, por ejemplo, ingresar en un banco, ¿verdad? Es bastante amplia la carrera y es muy completa. Y hoy en día se requiere mucho de ingenieros industriales, la verdad que está en falta y es una carrera muy linda. Asimismo, como estuvimos viendo, el administrador de operaciones tiene varios campos donde puede operar, puede trabajar como gerente de planta, como gerente general, administrador de recursos humanos, porque todo es más técnico, más sofisticado y necesitamos un poco de mucho, de mucho raciocinio, de mucho pienso, como se dice, para poder liderar bien. Y algunos conceptos de qué es la ingeniería industrial, por ejemplo, tiene el objetivo de diseñar la instalación y el perfeccionamiento de sistemas integrados. Trabajamos con personas, con materiales, recursos financieros, informáticos, todo para dar una solución a las necesidades que se presentan en el día a día, dependiendo del área en donde uno se desempeña. También se logra por este medio el uso de la destreza y conocimientos especializados relacionados a las ciencias matemáticas, físicas y sociales, junto a los principios de diseño y análisis propios de la ingeniería. Los primeros semestres trabajamos muchísimo con los números, con el razonamiento, con el análisis de los problemas, resolución de ejercicios. Eso para tener la capacidad de analizar y pensar rápidamente, no precisamente porque en nuestro día a día como profesionales vamos a estar utilizando una ecuación que aprendimos en el tercer semestre o alguna que hayamos aprendido en algunos de cálculo o de otras materias que son muy prácticas, sino para tener la capacidad de razonar y de resolver los problemas. También como ingenieros industriales nos ocupamos de diseñar y mejorar las instalaciones de sistemas integrados. Como ya les dije, trabajamos con personas, materiales, con la información, equipo e ingeniería. Buscamos siempre la calidad, la productividad, el costo, el más bajo costo y hacer lo que el cliente necesita, ya sea transformando la materia prima para producir bienes o servicios, de acuerdo al área donde nos desempeñamos. Y esta es otra definición que tenemos más completa también de qué es lo que es la ingeniería industrial, que en la actualidad se entiende como el conjunto de principios, reglas, normas, conocimientos teóricos y prácticos que se aplican profesionalmente para disponer de bases, recursos y objetos materiales, y los sistemas hechos por el hombre para poder tener un diseño, una evaluación, una planeación y organización de operar y producir bienes y servicios para responder las necesidades del cliente. Acá tenemos una imagen más o menos como referencia de qué es lo que es o qué es lo que hace un ingeniero industrial. Habrán escuchado ya que es la carrera más fácil, que eh, todos quieren seguir industrial porque se termina rápido, no tenemos luego muchas dificultades, pero en realidad no es así. El ingeniero industrial es, como ya dijo el ingeniero Almada, es el director de la orquesta que se encarga de coordinar, planificar y organizar todo. Nosotros podemos desempeñarnos en cualquier área, así como dijo el compañero, es bastante amplia, podemos trabajar en un banco, podemos trabajar en una planta industrial, podemos trabajar en una empresa, podemos trabajar en cualquier área porque tenemos un conocimiento. También como ingenieros industriales podemos trabajar en obras, por ejemplo, también en la parte metalúrgica, porque todo necesita planificar, organizar y controlar, que es donde nosotros entramos a trabajar. Tenemos un amplio campo de acción. Siempre nos dirigimos a una meta, siempre organizamos y lideramos y coordinamos la marcha de toda la empresa. Es una imagen más o menos que
nos identifica en el área profesional, porque como ya les dije, podemos ir a trabajar en obra, en el área metalúrgica, podemos trabajar en el banco, como recursos humanos, donde los profesionales de otra empresa les costaría trabajar, ¿verdad? Va a ser un poco difícil que un ingeniero civil venga a trabajar como gerente de planta, por ejemplo. Entonces ahí es donde nosotros nos diversificamos y tenemos un gran potencial para el área eh, profesional. Tenemos algunas actividades que van a llevar como tarea también para fijar mejor los conceptos. Primera actividad, podemos ver ahí los objetivos y establecer diferencias entre los conceptos que estuvimos viendo. Son similares, pero se diferencian en pequeñas cositas y esa es la que quiero que investiguen y después van a plasmar en un archivo, ya sea Word o PDF, y van a subir a la plataforma. La parte de tarea va a estar habilitada para que puedan desarrollar esta parte, establecer diferencias entre administración de operaciones y suministro, investigación de operaciones, que es una rama de la ingeniería industrial. Quiero que vean y analicen en qué se diferencian también dirección de operaciones, ciencias de la administración e ingeniería industrial. Están todos relacionados entre sí, pero como ya les dije, tiene una pequeña diferencia. Por ejemplo, investigación de operaciones utiliza los cálculos matemáticos para la resolución de problemas. Dirección de operaciones tiene sus especialidades, se enfoca en la calidad, en la productividad, en disminuir los costos, en hacer lo que el cliente necesita. Y así también quiero que vean algunos ejemplos y me escriban allí. La siguiente actividad, ya estuvimos viendo la evolución histórica. Desde hace años que se habla de la producción, pero fue evolucionando de acuerdo a las necesidades que se presentaban dentro de la sociedad y al tiempo en que estábamos viviendo. Desde el año 1980 podemos ver que las fábricas se fueron automatizando, aparecieron los conceptos de administración de la calidad total, la producción justo a tiempo, que es el famoso just in time que utilizaban los japoneses, que traemos de ellos, la ingeniería del proceso de negocios, la empresa electrónica que actualmente está en auge, ya que todo hacemos a distancia o desde nuestras casas, desde nuestro lugar, entonces la gente trata de comprar vía web o resolver las necesidades que tiene a través de la web. Entonces, también tenemos la administración de cadenas de suministro, comercio electrónico y ciencia de los servicios. Quiero que investiguen un poco sobre estos términos y a partir de ello vayan identificando nuevos conceptos, herramientas o procedimientos innovadores utilizados en la administración de operaciones en las últimas 2 décadas, especialmente en estos últimos años y más todavía desde el año pasado que venimos encerrados por la situación sanitaria en la que estamos viviendo. Entonces quiero que investiguen y en el mismo archivo completen las 2 actividades. Eso nada más es lo que tenemos para la actividad de la cátedra. Entonces, podemos descargar los 2 archivos, la presentación de la clase, esta última presentación que vimos, descargamos, leemos e investigamos un poquito. Pueden buscar en el libro base, como ya les dije, está en la webgrafía del aula virtual. También pueden buscar en otros libros, me gustaría que me pongan la bibliografía al final, o de internet también pueden sacar las definiciones. Completan eso y suben como un trabajito a la plataforma. Va a tener una incidencia de 1 punto para la evaluación del proceso. Y tienen tiempo de entregar hasta la próxima semana. ¿Alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Me puede consultar? ¿Dónde hay que entregar eso? En la plataforma. Eh,
No veo en la plataforma ningún enlace para eso. Ya. En la plataforma va a estar habilitado. Si me esperan un ratito, capaz no habilité nomás todavía. Entonces voy a habilitar eso ahora y cuando dispongan de tiempo vayan haciendo. Una semana tienen para entregar eso. Sí, tienen toda la semana para ir haciendo. Ahí está. Profe, sería en el aula virtual, ¿verdad? Sí, ahí está, tarea 1, tarea unidad 1 dice. Pueden entrar al aula, en la primera carpeta van a ver, están los materiales que estuvimos presentando hoy. Tienen también 2 videos para que vayan complementando la información. Me gustaría que para la siguiente clase vean bien estos videos, ahí vamos a estar comentando un poquitito. Después tenemos también la presentación, la última presentación que vimos y la tarea unidad 1. Descargan la presentación, realizan la actividad 1 y 2, desarrollan en un archivo Word o PDF y tienen que identificar con sus nombres, número de cédula y lo suben a la plataforma. La fecha límite es hasta el próximo miércoles 10, 23 horas. Ahí está toda la información que necesitan. Cualquier cosa me pueden consultar. También pueden consultar al ingeniero Almada. Y si no hay alguna duda, podemos dejar la clase hasta aquí. Ingeniero, no sé qué opina usted. No tengo más nada. Si hay alguna última consulta o duda, si no, ya cerramos. Bueno, Parece que creo que ya no hay ninguna vamos duda. entonces por hoy. Entonces, vamos a Sí. estar, les agradezco mucho la presencia. Vamos a estar hablando y organizándonos para la próxima clase. La idea es empezar 6:15 a 6:30 más tardar, que dure 45 minutos la primera clase, que sería la clase práctica, y luego tendrán la teoría con el ingeniero Almada, otros 40 a 45 minutos. Como ya les dije, sí o sí tenemos que hacer en 2 partes porque el contenido es bastante largo y si no hacemos de esa forma no llegamos al final del desarrollo de todos los temas que tenemos para ustedes. Dejamos acá entonces. Muchísimas gracias a todos y cualquier Bueno, cosa, La consulten. presentación de la clase práctica, ¿dónde está? ¿Cómo? La presentación que hay que descargar. Sí, está en el aula virtual. Dice en la parte de administración de operaciones, unidad 1, abren la carpeta y dice introducción a la administración de operaciones. Esa es la presentación de la clase de hoy. Ok, gracias. bueno, buenas noches para todos. Nos vemos el otro miércoles. Buenas noches.